En esta segunda unidad, factores de éxito de la comunicación, vamos a hablar muy resumidamente de las diferentes lecturas asignadas a nuestros estudiantes. La primera se refiere a las habilidades y competencias personales y profesionales del buen comunicador. De esta lectura podemos señalar que los actores en el sistema demandan habilidades, competencias personales y profesionales para poder lograr los objetivos de una comunicación aceptable socialmente, y es que cuando tengamos las habilidades de expresarnos verbalmente, no es suficiente ello, pues se requiere del dominio de transmitir de forma correcta nuestras intenciones al punto que tengamos de nuestro receptor o receptores una reacción recíproca de entendimiento que ubique la comunicación en algo coherente dentro del modo, tiempo, lugar y objetivos de la comunicación. Por ello, concluimos que un buen comunicador tiene que cumplir con los principios básicos siguientes. 1. Conocer el propósito de la comunicación. 2. Seleccionar un contexto y un medio apropiado para darla a conocer. 3. Enviar las señales correctas, es decir, que haya una congruencia entre el lenguaje verbal y el lenguaje corporal. 4. Asegurarse de manera activa que los demás, es decir, los receptores, entienden el mensaje, lo que va a facilitar entonces una comunicación eficaz. Además de lo expuesto, no cabe duda que el buen comunicador tiene el compromiso de practicar la comunicación en dos vías para lograr la efectividad de la misma, es decir, que no sea una comunicación en una sola dirección subjetiva, y por ello ese buen comunicador debe desarrollar habilidades como ser escucha activa, que más adelante en otras unidades vamos a hablar un poquito más sobre el tema de la persona cuando es escucha activa. Debe ser asertivo, debe poseer competencia conceptual, debe proporcionar una retroalimentación constructiva. Algunas recomendaciones para mejorar las habilidades de retroalimentación se pueden resumir en ser útil, directo, específico, descriptivo, oportuno y flexible en el proceso de informar para modificar o mejorar una conducta. Todo lo que hemos expuesto, muy resumidamente, nos permite llegar a la reflexión que el ambiente laboral es amplio y demanda de cada profesional una serie de requisitos específicos, como lo son las habilidades humanas, técnicas y conceptuales, estando las mismas vinculadas a la comunicación. En cuanto a la siguiente lectura, que se refiere a la eficiencia, eficacia, efectividad y productividad comunicativa, debemos tener en cuenta que muchos de los problemas de las organizaciones son a consecuencia de la pobre comunicación que se tenga. La comunicación efectiva es un componente esencial para el éxito de nuestra organización. La comunicación no tan solo es interpersonal, es decir, de persona a persona, sino que también nos enfrenta a comunicación intergrupal, organizacional y externa. Todos debemos contar con destrezas de comunicación para poder desempeñarnos en cada una de ellas. Lo más importante es estar dispuesto a colaborar y tener en mente que nuestras palabras y acciones son clave para el desarrollo de nuestra organización, empresa o cualquier lugar de trabajo que representemos. Los seres humanos estamos inmersos en la comunicación como peces en el agua. Generalmente nos movemos entre palabras y significados sin ser conscientes de las dinámicas subyacentes. A través de las palabras pensamos, nos comunicamos, reflexionamos,
nos expresamos, opinamos, peleamos e inclusive nos distanciamos de lo que verdaderamente nos interesa. Tomarse tiempo para escuchar al otro es un buen regalo que le podemos hacer. Escuchar muestra que nos preocupa a la otra persona y es una forma de establecer una buena relación. Además, puede ser útil a la hora de solucionar problemas. Todos conocemos y podríamos citar en teoría cuáles son los principios básicos para lograr una correcta comunicación, pero tal vez, por sonar a orgullo, frecuentemente nos olvidamos de ellos. Algunas de las estrategias que podemos emplear son tan sencillas como las siguientes: mostrar empatía, parafrasear, que son temas que también más adelante ampliaremos. Para llevar a cabo eficiencia, eficacia, efectividad y productividad comunicativa, es importante que consideremos algunos aspectos o principios que señalamos a continuación. Al criticar a otra persona, hablar de lo que hace, no de lo que es. Discutir los temas de uno en uno, no ir acumulando emociones negativas sin comunicarlas. No hablar del pasado. El pasado solo debe sacarse a colación constructivamente para utilizarlo de modelo cuando ha sido bueno e intentamos volver a poner en marcha conductas positivas, quizás algo olvidadas. Debemos ser específicos, concretos, precisos. Esta es una forma principal de la comunicación. Debemos evitar generalizaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que los términos siempre, nunca, rara vez son ciertos y tienden a formar etiquetas. Es diferente decir, últimamente te veo algo ausente, en vez de siempre estás en las nubes. Para ser justos y honestos, para llegar a acuerdos, para producir cambios, resultan más efectivas expresiones del tipo la mayoría de las veces, en ocasiones, algunas veces, frecuentemente. Esto suena mejor que los términos siempre y nunca. Igualmente debemos ser breves en nuestra comunicación para darle a la otra persona oportunidad también de comentar del tema que se está exponiendo. Debemos cuidar la comunicación no verbal, debemos tener contacto visual. Este contacto debe ser frecuente pero no exagerado. Debemos elegir el lugar y el momento adecuado para tocar ciertos temas. Si vamos a criticar o pedir explicaciones, debemos esperar a estar a solas con nuestro receptor. Si vamos a elogiarlo, será bueno que esté con su grupo u otras personas significativas. Si ha comenzado una discusión y vemos que se nos escapa de las manos o que no es el momento apropiado, utilizaremos frases como: si no te importa, podemos seguir discutiendo esto más adelante. En cuanto a la siguiente lectura, que se refiere a el conocimiento propio, autoestima y autoimagen, podemos decir que cada persona actúa en relación a los sentimientos que tiene. Por ello, entender los mismos permite comprender nuestras reacciones al entorno que nos rodea. Las investigaciones han evidenciado que la autoestima se mantiene constante. Sin embargo, otros estudiosos del tema plantean que dicho sentimiento puede cambiar con el tiempo. Existen muchas definiciones sobre autoestima donde se anuncia el verdadero significado valorativo hacia uno mismo de los rasgos corporales, mentales, espirituales que conforman la personalidad. La eficacia personal se refiere a la confianza que el sujeto posee ante los retos, el funcionamiento de su mente, así como a la seguridad en su capacidad para pensar, comprender, aprender, elegir, tomar decisiones para entender los hechos de la realidad que le interesan y que se relacionan con sus propias necesidades. En cuanto a la autoimagen o autoconcepto,
podemos señalar que es la representación mental que la persona tiene de sí misma, la descripción de los aspectos físicos, personales y sociales que realiza de forma espontánea en base a lo que cree que es sin ningún juicio de valor. Veamos inmediatamente la siguiente lectura que se refiere a la comunicación con los pares, con los superiores y los usuarios. La comunicación es un medio de conexión el cual une al emisor con el receptor. Ya esto lo hemos repetido algunas veces. Y las une para transmitir o para recibir mensajes. Al momento de comunicarnos con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, lo hacemos para establecer una conexión con ellos con el fin de dar, recibir o intercambiar ideas o pensamientos. Esta lectura está relacionada con la lectura tercera que anteriormente estuvimos de la cual estuvimos comentando, que se refería a los tipos de comunicación y hablamos sobre la comunicación descendente, la comunicación horizontal y la comunicación diagonal. Así que como se explicó con bastante, lo explicamos bastante bien, entonces vamos a nada más dejarlos a ustedes que este tipo de comunicación con los pares, con los superiores y los usuarios debemos mantener cuidado para que la relación interpersonal sea efectiva. Y saber que esta comunicación debe ser fluida, no debe existir barrera alguna que dé lugar a distorsión y que los receptores experimenten ese mensaje. Al ser empáticos en la atención al usuario, vamos a establecer un mejor vínculo, por consiguiente, una mayor apertura por parte de éste para establecer un lazo de confianza que no solo implique una valoración de nuestras capacidades, sino que a su vez una mayor confianza para solucionar dudas. Todo usuario requiere siempre de información que le permita accesar, conocer, experimentar, utilizar y solucionar una necesidad que tenga. Para ello, la comunicación tanto escrita, audiovisual y verbal debe ser fluida y efectiva para que permita entender todo aquello que se le quiere transmitir gracias a la forma en que recibe su información y que le facilite su aplicación. Y en la última lectura que trata sobre el arte de hablar en público, un tema muy importante porque todos los que estamos aquí en un momento dado hemos tenido que enfrentarnos a un público al cual debemos comunicar. No cabe duda que al tener la capacidad de saber comunicarnos será el vehículo elemental para tener éxito en esta gestión, por supuesto obteniendo buenos resultados. Cuando nos colocamos frente al público al que nos enfrentamos, coparticipamos con ellos. Es básico y medular transmitirles solo aquello de lo cual tenemos pleno convencimiento. Entre los elementos que pudiesen de una manera u otra limitar el hablar en público, podemos mencionar el temor, la angustia, por lo que para manejar estos sentimientos debe ser importante identificar de dónde vienen, qué los causa, para saber entonces si se trata de algo real, algo imaginario, algo transitorio o algo permanente y de esta forma conocer cómo vencer el obstáculo. Es claro que para algunas personas resulta más fácil hablar en público que a otras. Lograr un grado de comunicación demanda cultivar seguridad, dominio del lenguaje, entre otros elementos. Muchas veces al hablar en público no solo se requiere de la habilidad o dominio cognitivo del tema, del manejo de la información que se abordará, sino también cultivar otras habilidades y cualidades como lo son la dicción, que no es más que pronunciar correctamente las palabras, el significado de las palabras y dominar el escenario en el cual se está. También el hablar en público conlleva que quien lo hace lo desarrolle con la competencia personal de saber escuchar a su audiencia. A pesar de ser el orador, debe además
liderizar el tema que desarrolla. Los estudiosos en el desarrollo de las técnicas de hablar en público coinciden en algunas estrategias o prácticas para facilitar este arte. ¿Cuáles serían estas? Despreocupación. Esto significa que hablar en público es fácil, ya que no es otra cosa que conversar, acción que se hace cotidianamente. Es cuestión simplemente de práctica. Debemos organizarnos o dosificar las ideas que queremos comunicar en grado de importancia. Debemos utilizar enunciados para expresar lo que proponemos comunicar. Es importante estructurar, ordenar los elementos de la misma, como lo es la introducción, los contenidos principales y la conclusión, facilitando un curso lógico a la conversación. Es importante hacia dónde se desea dirigir o guiar al auditorio. Debemos ser naturales. Debemos cuidar las cualidades físicas, es decir, la apariencia, la vestimenta discreta, una postura erecta, pero sin rigidez, con los brazos colgados y sueltos al lado del cuerpo. Jamás se deben esconder los brazos ni cruzarlos en la parte frontal del cuerpo. Y evitar también colocar las manos en los bolsillos o entrelazarlas al frente. El tono de nuestra voz debe ser agradable, lo más agradable posible, con vigor, rico en modulaciones y en concordancia con el tema que se expone, siguiendo las reglas del lenguaje y la entonación. Debemos mostrar seguridad y aplomo, que son cualidades emocionales, y cuidarnos de mantener contacto visual, proyección y voz y un lenguaje claro.